¿Saben? Cuando hay alguien que tiene tan poca vergüenza, alguien que tiene, porque este señor sabe perfectamente de lo que es capaz el Partido Comunista. Este señor fue guerrillero del M-19, una guerrilla entrenada por el Partido Comunista para matar gente en Colombia. Este tipo miserable que hay aquí, que es dominio. Petro, ex guerrillero, ex terrorista, ex narco y amigo de la dictadura cubana, habla desde la ONU. Miren, esta gente no llega a ese cargo si no hay detrás un pueblo ignorante, un pueblo incluso masoquista que les vote para esos cargos. Este señor ganó unas elecciones. Significa que hay un montón de votantes suyos que son iguales o peor que él en Colombia. ¿Mm? Y que además son mayoría. Por eso ganó unas elecciones. ¿Dónde puede ir un país? Y ojo, mi mayor respeto a los colombianos, pero tengo que decirlo así. ¿Dónde puede ir un país donde la mayoría de personas vota por un ex guerrillero criminal que además ha sido formado como guerrillero y financiado por una de las dictaduras más criminales de nuestro hemisferio, que es la dictadura cubana? Pues te vas a ir a la mierda como país. Ahora miren cómo piensa este ex guerrillero. Dominio como Cuba o como Venezuela, porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo y apropiándose y acumulando cada vez más su riqueza. La oligarquía global lleva a la humanidad a su propia extinción y es para allá. Y la política le rinde pleitesía, abandonando por completo la idea de la libertad y del poder de los pueblos, la idea de la democracia. La pregunta que hay que hacer desde esta tribuna es si los pueblos lo permitirán. Ya no hay más tiempo. Los gobiernos son incapaces de detener la extinción de la vida. Hoy hay que escoger si es la vida o es la codicia, si es la humanidad o es el capital. No, no es verdad que haya que escoger. Además, tampoco es verdad que las oligarquías sean las que, por puro afán de demostración de fuerza y poder, estén asfixiando a Cuba. En Cuba hay una oligarquía que es la que está asfixiando al país, que se llama Partido Comunista de Cuba, amigo tuyo. ¿Saben? Cuando hay alguien que tiene tan poca vergüenza, alguien que tiene, porque este señor sabe perfectamente de lo que es capaz el Partido Comunista. Este señor fue guerrillero del M-19, una guerrilla entrenada por el Partido Comunista para matar gente en Colombia. Así que este señor no es de los engañados, de los románticos. Este es un perfecto consciente y perfecto sinvergüenza. ¿Mm? Y claro, cuando este señor se para ahí a culpar a las oligarquías, siendo la oligarquía cubana su amiga, la que destruye al pueblo, y además hay colombianos que le votan, en ese punto entonces es cuando hay que reflexionar sobre qué mierda de país quieren tener los colombianos. No es verdad que sea Estados Unidos el que, por su afán de poder y de demostración de fuerza, esté arruinando Cuba. No, si al contrario, desde Estados Unidos se envía comida, se envía medicinas, se vende comida, se vende medicina, se venden hasta carros de alta gama, se venden a Cuba. Es el régimen cubano el que está arruinando la vida de los cubanos, la vida de los venezolanos, la vida de muchos colombianos, como también arruinó la vida de muchos bolivianos, nicaragüenses, salvadoreños, haitianos, dominicanos, panameños, de Angola, del Congo, de Etiopía. No puedo más que decirle a los pueblos del mundo desde la voz débil de un país sin armas de destrucción masiva, sin dólares, pero hermoso por su diversidad natural y cultural, el país de la belleza y las mariposas de todos los colores, que ya no es la hora de los gobiernos, sino la hora de los pueblos.
Ya no es la hora de los gobiernos, sino la hora de los pueblos. ¿Y por qué tú eres gobierno? Fíjense, aquí tenemos a un gobernante que se presentó a unas elecciones diciendo que ya no es la hora de los gobiernos, sino la hora de los pueblos. ¿Por qué exactamente es la hora de los pueblos? Y si lo fuera, ¿por qué tú eres gobierno? Y sigues siéndolo. Esas son las contradicciones y la hipocresía que te encuentras en personajes asquerosos como este señor. El tiempo ya se acabó. O levantamos la bandera de la vida o nuestros pueblos se llenarán de cementerios, como nos lo mostró la epidemia. El capital no es incompatible con la vida. De hecho, el capital ha hecho que cada vez la vida sea más larga. Antes, mundo medieval, ¿cuál era la esperanza de vida? 30 años, 20 y pico de años, 40 años. Hoy, capitalismo. Capitalismo. ¿Cuál es la esperanza de vida? 70, 80 años. ¿Gracias a qué? Al capital que ha permitido el desarrollo de la tecnología. En países como Cuba, ¿cuál es la esperanza de vida? Bueno, la única esperanza que hay es largarse del país. En el socialismo que propone él. En el capitalismo, hoy la gente vive y vive mejor. Y vive con más calidad. Y vive con más comida. Y vive con más recursos. En ese capitalismo donde se practica el libre mercado. O por lo menos se hace porque el mercado sea lo más libre posible. Ahí es donde funciona la vida. En países que se dicen capitalistas, pero que el mercado está secuestrado. Por ejemplo, algunos países de África. Bueno, ahí la calidad de vida cae. Pero no por el capitalismo, sino por el secuestro de la libertad del mercado. Ese es el mensaje que este señor no tiene la dignidad para transmitir, porque él perfectamente es consciente de ello. Lo que pasa es que si en Colombia se promueve el libre mercado, sus ideas de si la gente gana dinero, me deja de votar, esa idea cae, la gente no le vota. La misma idea del de México saliente, Obrador. Si la gente pasa de pobre a clase media, nos deja de votar. A esta gente lo único que les interesa es que la gente esté pobre para seguir metiéndole el mensaje populista y que la gente le siga votando. Esta es la realidad. Hay otro mensajito de él acá en la ONU. Miren este. El libre mercado no era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. No es verdad. El libre mercado es la libertad. Y la libertad requiere de dos cosas. Primero, de tener la responsabilidad para ejercerla y segundo, de asumir los riesgos de la libertad. El libre mercado es lo que ha hecho que países como Colombia crezcan. Ningún país, ninguno, ha crecido bajo una economía controlada y sin libertad. Fíjense si ese es el punto, que incluso China, con un partido comunista a la cabeza, tuvo que abrirse al mercado en cierto grado para que el país pudiera avanzar. El libre mercado no es la muerte. La muerte, al contrario, son las personas que coartan la libertad. Decir que la libertad en el mercado es la muerte es básicamente atentar contra la libertad. Porque al final, ¿qué es el mercado? El mercado son las personas intercambiando bienes y servicios. Ese es el mercado. Decir que el libre mercado es la muerte es básicamente decir que las personas intercambien en libertad. Es morir. Por tanto, es atentar contra la libertad de las personas, lo que está diciendo este mequetrefe en las Naciones Unidas. A esto es lo que le vota a la gente en Colombia. Increíble. Personas que abiertamente quieren limitar las libertades de sus conciudadanos. Piénsalo. El libre mercado es la muerte. ¿Qué es el mercado? El intercambio libre entre personas de bienes y servicios. Por tanto, ese libre intercambio entre personas, esa libertad, es la muerte. O la muerte es este señor que quiere eliminar esa libertad. Ese 1% más rico de la humanidad, la poderosa oligarquía global, es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano o de Sudán. O se bloquean económicamente los países rebeldes. Ese 1% es la que permite eso. Bueno, ¿y quién permite que Irán financie a Hezbollah? ¿Y quién permite que las milicias yemeníes bombardeen barcos civiles? También ese 1%. Pero además, apuntemos a otro sitio. ¿Quién permite que en Venezuela hoy
tenga que irse millones de sus ciudadanos y hayan otros miles encarcelados por manifestarse. También esas oligarquías. ¿Quién permite que en Cuba, mi Cuba, hayan hoy más de 1000 presos políticos? También esas oligarquías. No, señor. Por suerte, no hay una oligarquía internacional. Hay varias y de varios tintes políticos. Y hay algunas que permiten que se lancen bombas en un sentido y otras que permiten y financian que se lancen bombas en el otro. Pero claro, ante una mirada miope literalmente de esta izquierda mercenaria, esta izquierda guerrillera, ante esa mirada violenta y parcializada de esta izquierda armada, el capitalismo es malo. Pero los muertos del régimen cubano, en El Salvador, que denunció el propio expresidente Flores antes de morir, esos muertos también eran de una oligarquía, de la oligarquía cubana, que era la que los financiaba. Pero él no los va a decir, porque esos son muertos de sus amigos, los dictadores de Cuba. Que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela. No. El problema de Cuba no es un problema de dominio, señor Petro. Y yo no voy a hablarle de la mariposa de los muchos colores de Colombia porque no la conozco, pero usted no venga a hablarme de la Cuba donde yo nací. El problema de Cuba no es un problema de dominio. El problema de Cuba es un problema de robo de ustedes, la izquierda, que son muy buenos en robar. Ustedes se robaron en Cuba. Cuando digo ustedes, digo tu ideología, no tú como persona. El Partido Comunista de Cuba, tu patrocinador como guerrillero, se robó en Cuba las propiedades de los estadounidenses. Sí. Y de todos los cubanos también. Y no les pagó nada. Y sobre Cuba las sanciones que pesan son sanciones para que se devuelvan esas propiedades o para que se les pague a sus dueños por ese robo, porque es lo que dice la ley internacional. Y además, esas sanciones llegaron a un punto auge después de que el régimen cubano derribó dos aviones civiles en aguas internacionales con ciudadanos norteamericanos. Es cuando se codifica entonces el embargo. Surge la ley Helms-Burton y en esa ley Helms-Burton, ¿qué dice? Bueno, que es simple. Se va a eliminar el embargo cuando en Cuba haya elecciones libres, pluripartidistas, con observación internacional, libertad de prensa y libertad para los presos políticos. Mira tú qué cosa más terrible. Pero claro, es más fácil desde el victimismo de esta izquierda guerrillera violenta. Recuerden que este es un tipo violento. Este tipo cogió las armas para matar ciudadanos colombianos. Es muy fácil desde esta izquierda guerrillera hablar y romantizar sobre Cuba sin decir la realidad y en profundidad lo que pasa en Cuba, que es exactamente lo mismo que pasa en Venezuela. Porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo. Victimismo, mentiras, omisiones, parcialización. Miren, si tenemos la ONU para escuchar este tipo de mentiras, mejor no tengamos nada. Si la ONU es para que un ex guerrillero se pare ahí, no hablo ahora de Petro, hablo del Che Guevara, y diga, fusilamos, sí, estamos fusilando y seguiremos fusilando a todos los que no estén de acuerdo con la revolución. Si la ONU es para eso, métanse la ONU por el orto. Si la ONU es para que este tipo venga a mentir sobre mi país y sobre realidades que él no conoce, y invito a cualquier colombiano de izquierdas a venir aquí y debatir sobre esas realidades. Si la ONU es para que este tipo se pare ahí a mentir, métanse la ONU por el orto. Tengan algo claro, colombianos, venezolanos, cubanos. Este David que publica algo acá. Ustedes saben, en especial, el David que publica algo acá. ¿Tú sabes por qué tú estás publicando esto en X, antiguo Twitter? Porque existe el capitalismo y existe el libre mercado. Capitalismo que hizo posible que surgiera la internet, que surgieran las redes sociales y que existiera una red social como esta. Libre mercado que hace posible que esta red social pueda competir con otras redes sociales y pueda posicionarse en libertad
para que personas como tú y como Petro, que critican el libre mercado, puedan usarla, puedan hacer uso de la libertad que ustedes mismos están criticando y que ustedes mismos quieren abolir. Besen el piso por donde pasa el libre mercado. Que ustedes son personas hoy gracias a ese libre mercado. Den gracias a Dios que existe la libertad y el mercado, que es básicamente que personas en libertad intercambien productos y servicios. Porque sin eso seríamos otra vez un mundo feudal, donde para intercambiar había que pedirle permiso. ¿Sabes a quién? Al rey, al señor feudal, al conde, al duque. Den gracias que existe el libre mercado y el capitalismo, porque si no, los mediocres como ustedes iban a ser los primeros exterminados. La gente mediocre que no puede subsistir en el capitalismo, mucho menos hubiera podido subsistir en el medioevo. El capitalismo es hoy quien alimenta sus barrigas parásitas. El libre mercado es hoy quien sustenta su modelo de vida parásito. Y ojalá y no sea por mucho tiempo.